Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela. El tema ganador: me urge demandar y el RAN está cerrado. Dejamos el WhatsApp para una asesoría o una opinión más rápida y directa. El WhatsApp 6691 1370 43. Repito, 6691 1370 43. Recuerda la importancia de que dejes también tus likes si acaso el video te sirvió, fue de tu interés. También deja tus preguntas, tus dudas, tus críticas, siempre van a ser bienvenidas. Comparte también en esa sección de comentarios tus experiencias, pues para que complementen. Son en verdad valiosas y más en temas como el que nos ocupa hoy. También tus saludos, la verdad, motivan para seguir pues generando esta clase de contenido. A manera de advertencia, pues respetamos la igualdad de género. Por ejidatario también, desde luego, contemplamos a la ejidataria, es decir, mujeres y hombres. La plática pues aplica tanto a asuntos para ejidos y comunidades. Lo principal es pues compartir alguna experiencia con la finalidad de que te pueda servir, lo que a veces nos puede llevar años, meses, a veces lo podemos experimentar en cabeza ajena. Siempre he dicho que compartir experiencia real a veces es más valioso que recomendar un buen libro. Respecto al tema, me urge demandar, pero está cerrado el RAN. Primero, lo primero. Es decir, no te expongas. No expongas a tu cliente, no expongas a la gente pues de tu cliente, no expongas a tu familia al riesgo de un contagio. La vacuna afortunadamente ya llegó, pero será cuestión de meses para que la mayoría de la población esté vacunada. Mientras tanto, pues ya en esta etapa final de lo fuerte, porque el virus pues llegó para quedarse, pero para al menos controlarlo nos va a llevar tiempo, hay que tener paciencia, ya aguantamos lo más. Porque, insisto, ante todo y por encima de todo, primero la salud. La siguiente recomendación que te voy a compartir, úsalas cuando de plano sea sumamente urgente. El caso, si puedes esperar un poco más, pues es mejor esperar. Debemos pues hacer esa labor de concientizar al cliente, explicarle las ventajas y desventajas, incluso pues el factor riesgo respecto a la pandemia. El juicio agrario de por sí ya era largo, ya era lento, por diversos motivos. Como un dato curioso, me consta, la mayoría de los motivos por el cual los juicios agrarios son largos, la mayoría no se le atribuyen al tribunal agrario. De hecho, dependen de, del impulso procesal de los abogados que están interviniendo. A veces por torpeza, a veces por estrategia, a veces por desconocer, retardan o con su omisión, la contraparte también de alguna manera contribuye a que se vuelvan lentos los juicios. Y la pandemia pues los vino a hacer mucho más lento. Eso también debe, y este comentario lo hago al inicio pues para que estés consciente de que aun cuando inicies tu juicio agrario en plena pandemia, va a llevar meses, va a llevar años, de hecho, que se resuelva. Eso también pues debe estar consciente de tu cliente. Pero, pues, sin lugar a dudas, pueden haber motivos que nos apresuran, que nos hacen iniciar deprisa un juicio. Por ejemplo, ¿qué motivos se le quieren meter a la tierra, a la parcela, al solar, al predio, al cliente o a ti que me estás escuchando como ejidatario o ciudadano? Es decir, desposeerte, despojarte, desalojarte de la tierra. Y para que las cosas no empeoren, para que
no terminen físicamente introduciéndose, metiéndose o apropiándose, entre comillas, de la parcela, pues a veces ahí está la prisa de comenzar lo antes posible el juicio. O también está considerado cuando ya andan molestando al cliente, ya lo andan perturbando, es decir, todavía no lo desposeen, pero pues seguido, a diario, van y lo molesta, que se ocupe, que se salga, que ahí no es de él, que el que lo molesta dice que compró, que heredó, que rentó, que el ejido le dio, etcétera. Ya se convierten en actos de perturbación y molestia. La otra variante es cuando ya de plano físicamente se le metieron, sin permiso, sin avisar, a la mala pues. Se le metieron a la parcela, a la tierra, a la huerta, a la milpa, al solar, a la casa ubicada dentro de la zona urbana. Ahí la urgencia es de que quien ya se metió no se apresure a realizar documentos, seguramente documentos ilegales, documentos falsos, documentos hechos con ventaja, digamos. O que quien se metió, quien se apropió, aprovechando la pandemia, vaya a su vez a trasladarle a través de un contrato de arrendamiento por 20 años, por 30 años, a través de un contrato de compra-venta o enajenación gratuita, enajenación onerosa o constancia de cesión a terceras personas, y se va a volver pues sin duda un juicio prolongado. Y que conste que no estoy señalando que lo van a hacer de manera legal. Si de por sí ya se metieron de manera ilegal, aumenta esa ilegalidad al hacer o intentar hacer esta clase de actos. Ahí la cuestión es de que si elaboran contratos ilegales o con todos los requisitos legales, pero que no se reflejan una realidad, un acto cierto, precisamente porque el RAN está cerrado, la contraparte no podrá concluir su trámite de contrato, su trámite de convenio, porque se ha cerrado el RAN. Nada más se limitarían a mantener o retener la posesión física. Y ahí están algunos de los motivos por el cual podemos traer prisa por iniciar lo antes posible un juicio. Y pues también por el tema de las elecciones, que ya se volvió un problema serio por causa de la pandemia. Saben, ante este escenario, si ustedes ponen a leer una jurisprudencia, algún libro, va a ser poco probable que encuentren una idea. A veces es lo más complicado que podemos encontrar, darle vueltas y vueltas a un planteamiento hasta encontrar una grieta, le llamo yo, una rendija, una posibilidad. El diablo siempre está en los detalles, como suelo decir. Y por ahí comenzar. Por cierto, otro de los motivos también por el cual se puede llevar prisa de iniciar cuanto antes el juicio es para evitar que se pierdan apoyos de gobierno ante una sucesión pendiente por realizar o por retener la posesión para no perder cosechas, cultivos o inversiones que ya se hicieron. Entonces, aquí van algunas opciones o alternativas que tienes ante esta situación del cierre del RAN. Siempre hay que partir de lo siguiente. Muchos juicios comienzan con trámites en el RAN, con información que obtienes del RAN. Ahí comienzan muchos juicios. Insisto, muchos, no todos. Y la gran mayoría de los juicios concluyen en el RAN, cuando la sentencia pues se inscribe en ese archivo. La primera opción, cuando llevas prisa, cuando tu cliente lleva prisa, por alguno de los motivos que te expliqué o por algún otro que tú estés viviendo o vayas a vivir, la primera opción es entre los abogados o entre el abogado cuando nada más a ti te han contratado. Recuerda que como abogado también estás facultado, te recomiendo por ahí que te prepares para ello, para ser intermediario, para ser mediador, para ser conciliador.
entre tu cliente y la persona que seguramente hay que demandar si no es posible un convenio. Y sobre todo aprovecha esta posibilidad si hay condiciones viables, si realmente hay disposición. Y aunque no haya disposición, tú agota esa posibilidad. A veces lo que necesitamos es tiempo en lo que abren el RAN. Y en esas pláticas conciliatorias pueden cesar por algún momento, pueden hacer una tregua las partes. Y si realmente es viable, insisto, la conciliación, ahí pueden terminar en una amigable composición, en un convenio. Recuerden que sale mucho más barato un mal arreglo que un buen pleito. Y por mal arreglo me refiero a que pues tu cliente no se va a quedar con el pastel completo, pero sí con una parte del pastel que lo deje lo suficientemente satisfecho. También a la contraparte, pero se ahorraron un juicio desgastante, un juicio prolongado y tal vez se ahorraran hasta una enemistad. Entonces agota esa posibilidad y tú como abogada, como abogado, no necesitas una certificación para ser conciliador, mediador o árbitro, no. En tu condición de licenciado en Derecho, con el posgrado que tengas, con eso. Hace falta más bien la sensibilidad y ponerte en los zapatos de tu cliente. Ahí está la primera opción. Investigar y llevar el asunto al terreno de la conciliación, de las pláticas. Segunda opción, el comisariado. Si bien es cierto, el comisariado no es autoridad, pero por el cargo que desempeña, muchas veces sí representa cierto respeto al interior de su ejido, entre los integrantes del ejido o personas ajenas que consideran que tienen un derecho o lo tienen un derecho dentro del ejido. El comisariado pues casi siempre tiene ese respeto, pueden acercarse al comisariado, siempre y cuando el comisariado sea neutral o en su defecto apoye a tu cliente porque tenga la razón y el comisariado les puede hacer un llamado, un encuentro, una reunión, una junta, un llamado pues para, insisto, al punto que se resuelva esto con una plática, que no lleguen hasta las autoridades. Y si de plano es tu cliente quien tiene la razón, pues el comisariado, si se pone en su papel, hasta le puede hacer un llamado de atención, un regaño, una advertencia a la otra persona que anda haciendo algo indebido. La tercera opción y la más recomendable, pues es presentar la demanda ante el Tribunal Agrario. Ahorita los tribunales pues están moviendo de acuerdo al semáforo de cada estado. Técnicamente al día de hoy solo cerca de una cuarta parte del total de los 56 tribunales están en semáforo rojo, por lo tanto no están laborando. El resto sí, esperemos que en los siguientes meses bajen ya todos el semáforo a una luz que permita que reabran sus puertas. Aquí, respecto a presentar la demanda, recuerda que no es necesario presentar todas las pruebas en la demanda inicial. No, basta con las fundatorias de la acción. Con esas suficientes. Yo le llamo presentar las pruebas mínimas indispensables. Y ya es durante el periodo de apertura, de ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas, cuando de manera oficial ahora sí exhibes todos los documentos, todas tus pruebas, incluyendo las que gestionaste en el RAN. Es decir, vas a tener ese margen todavía de tiempo en lo que admiten la demanda, programan fecha, emplazan, llevan a cabo la primera audiencia, tal vez se difiera que la contraparte no vaya asesorada o el abogado solicite término, contesta, tal vez reconvengan. En fin, pueden pasar diversos motivos para prolongar la secuela procesal o en su caso diferirla. Y en ese es el inter del tiempo que tal vez vas a ocupar para que en su momento hagas la gestión. Yo te recomiendo que incluso hagas el intento de que cuando se llegue el momento forzoso de que presentes documentos que están contenidos en el RAN o información, lo hagas por vía de informe, es decir,
justifiques que de manera previa hiciste la solicitud, pero que no te fue posible obtener la información por causas tal vez atribuibles a la pandemia, por causas atribuibles al mismo Registro Agrario Nacional una vez que reaperturó. Y entonces el Tribunal Agrario, como autoridad, sí estará en condiciones de solicitarle o en su caso exigirle la información al RAN. Tú asegúrate también de aportar a tu escrito inicial de demanda o mediante promociones los comunicados oficiales por parte del Registro Agrario Nacional o los anuncios, una fotografía de los anuncios que fija en su puerta de que no atienden al público. Cuando es así, también por estrategia legal, en esos tiempos que el RAN prácticamente está cerrado al público, puedes enviar tu solicitud, haces tu pago, descargas el formato de la página de internet del RAN, haces el pago en el banco y lo anexas a tu solicitud por escrito y la envías por paquetería comercial, como la de DHL, Estafeta o el correo postal mexicano, con acuse de recibo. Ese comprobante, obviamente, es probable que la paquetería o correo postal mexicano te diga, ¿sabes qué? Fui, pero está cerrado. Y ahí está el comprobante de que hiciste el intento en plena pandemia. Ya con esa justificación, tú le echas la papa caliente al tribunal para que requiera al RAN en cuanto reaperture. Porque definitivamente es más efectivo, es más rápido, es más seguro que el tribunal le requiera al RAN, por los motivos que ya sabemos. Algo sumamente importante también, por ley, el Tribunal Agrario no puede desechar demandas, tiene prohibido. Únicamente las puede prevenir, te puede hacer requerimientos respecto a datos que te estén faltando, información o anexos, o en su defecto pruebas que el tribunal considera fundatorias. Pero ojo ahí, la importancia de presentar la demanda en oficialía de partes con una previa cita que saque seguramente es de que te las hayan de recibido. Le ponen el sello, la firma del funcionario del Tribunal Agrario que te recibe, te describe lo que lleva anexo, etcétera, etcétera. Y esa demanda, ya con el acuse de recibo firmada en original, sirve para proteger a tu cliente. Como él le dice, para ampararme, entre comillas, ante cualquier intento de despojo, de desalojo, precisamente llevado a cabo por alguna autoridad no agraria o por parte del comisariado. Cuando ya ven una demanda presentada ante el Tribunal Agrario, con el sello pues de recibido, y si es de fecha reciente, como que ya la piensan dos veces o dejan de molestar. Si son autoridades no agrarias, insisto, luego le dicen a tu contraparte, ¿saben qué? Esto es un pleito agrario, ya no me voy a meter, o se van y que ahí al Tribunal Agrario ya que decidan quién tiene la razón. Para eso te puede servir el acuse de recibo y es muy efectivo, te lo digo aquí en corto. También recuerda, como te dije al principio, que el juicio agrario va a ser prolongado, se puede llevar años, literal. Entonces, solicita en tu escrito inicial de demanda las medidas precautorias, porque funcionan con un efecto similar a la suspensión que te concede el juez de distrito sobre un acto reclamado de una autoridad señalada como responsable. Solicítalas. En materia agraria son muy efectivas. El Tribunal Agrario está facultado para decretar medidas precautorias, es decir, que las cosas se mantengan en el estado que guardan, sobre todo físicamente y también en su estatus legal. Así que si tu cliente tiene la posesión de la parcela, del solar o de una fracción de uso común del que la pretenden desalojar, despojar en esos tiempos de pandemia, si el tribunal te concede medidas precautorias, ya la hiciste. Ahora sí ya puedes bajar un poquito la presión y con calma agotar el juicio. En mi caso lo utilizo y me funciona. Por eso te paso el tips en estos tiempos de pandemia. La quinta alternativa es el amparo indirecto.
Ojo ahí, analiza, dale vueltas y vueltas. Si hay la remota posibilidad de involucrar a una autoridad local, a una autoridad estatal, a alguna autoridad federal, hazlo y aprovecha el amparo. Y mantén vivo ese amparo, sobre todo si te conceden la suspensión provisional en el expediente incidental, manténlo vivo. Si logras amparar a tu cliente involucrando a una autoridad, ya la hiciste. Ahora es cuestión de mantener vivo ese amparo hasta que reabra el RAN y obtenga la información que te va a llevar al Tribunal Agrario en caso de que no consideres que sea viable presentar la demanda en los términos que te estoy sugiriendo. Al final puede que la autoridad señalada como responsable pues no resulte responsable, pero pues no hay problema. Recuerda que también el amparo, ya con la ley de amparo vigente, también procede contra particulares, cuando estos pues hacen las veces de autoridad respecto a los actos que puedan ejecutar. La sexta alternativa es la policía municipal. Si de los hechos que se están generando por la cuestión de la posesión, por la cuestión de algún documento, por la cuestión del solar, de la casa, de la parcela, del uso común, se están generando faltas menores, infracciones, se están dando ahí ciertos actos que pueden incluso terminar siendo delitos. Y dale parte a la policía municipal, márcale, que se apersone, que venga a intervenir. Y tal vez los remitan a todos al juez de barandilla, al juez menor. Reporten, renuncien, que intervengan. A veces allá también les leen la cartilla, sobre todo si tu cliente es el que tiene la posición, insisto, de que se calmen, o esto puede pasar a mayores, y eso, insisto, te sirve como una estrategia para que el problema no se desborde, no pase a mayores. Y la séptima opción es presentar la denuncia, la querella ante el Ministerio Público del Fuero Común. Recuerda que actualmente el Poder Judicial de cada entidad federativa pues también está dando mucha prioridad a las conciliaciones. Casi siempre cuando se presenta esa querella, esa denuncia, pues sí, giran los citatorios para pláticas conciliatorias. Y es ahí donde también pues entras como abogado a hacer todo lo posible para que si se pudiera agotar ahí, más bien si pudieran terminar en una conciliación, pues estaría perfecto. Y si acaso hay delitos, se desprende algún delito como amenazas, como agresión física y otro tipo de delitos concurrentes, es ahí donde puedes aprovechar y insisto mucho en hacer tiempo. El Ministerio Público no te va a resolver lo agrario, no te va a resolver respecto a la titularidad de derechos agrarios sobre una parcela, sobre un solar, sobre uso común, pero mientras tanto sí puede atender lo que no sea agrario, pero que requiere de la intervención de una autoridad. Respecto a esas 7 posibilidades que te acabo de compartir, las he puesto en práctica y me han funcionado. Unas a la primera, la verdad. Otras le tuve que batallar junto con mi equipo para que tomara forma y finalmente pues nos resolvió el problema que no se desbordara. Por eso te las comparto a ti, porque sé que más de una te puede llegar a servir. Y aquí viene también algo interesante. En todas esas variantes que te expliqué, siempre búscale la modalidad de invocar los derechos humanos. Ahora es cuando. Investiga sobre el tema de los derechos humanos, invócalos, independientemente ante qué autoridad te dirijas. Te va a funcionar también para darle sustento a tu petición, a tu denuncia, a tu querella, a tu demanda. Estoy seguro que por lo menos una te va a servir. Desde luego, la tienes que adaptar, adoptar esa sugerencia o adecuar a tu caso en particular, en concreto. De eso se trata, de compartir esas ideas, esas sugerencias, de que más de una
las apuntas, le pasas lista de acuerdo a tu problema, cuál se podría adecuar a la situación que estás enfrentando o que está enfrentando tu cliente y sobre la cual lo estás asesorando. De todas las autoridades que te mencioné, seguramente la competente en su momento o al final va a ser el Tribunal Agrario. Pero si el Tribunal Agrario te ingresa la demanda, perfecto. Si el Tribunal Agrario es flexible, el magistrado, la magistrada, y sabe que está cerrado el RAN de antemano y te dice, está bien, en cuanto abran el RAN me vas a traer esta prueba, que ahí la otra, te prevengo, pero mientras tanto le voy dando entrada a tu demanda. Está perfectísimo. Pero si te topas con un magistrado muy rígido, muy exigente, que te diga no, hasta que no me traigas la constancia de vigencia de derechos, hasta que no me traigas la copia certificada del contrato que quieres anular, que está inscrito en el RAN, hasta entonces no le doy entrada a tu demanda, pues entonces empieza a agotar las siguientes posibilidades que te acabo de compartir. Al final, esa constancia, esa demanda con acuse de recibo, desde luego que sirve para advertir, para anunciarle a tu contraparte, para avisarle al comisariado que le informe a tu contraparte o a quien eventualmente ya está demandado sobre lo que viene. Y créeme, cuando alguien se entera que ya se le ha presentado una demanda ante el Tribunal Agrario, la piensa más de 2 veces si va a seguir insistiendo en el acto sobre el que originó precisamente esa demanda por adelantado, esa demanda que ingresamos de manera urgente, de manera precipitada en ocasiones. También es importantísimo que calcules que no vaya a salir más caro el remedio que la enfermedad. Es importante que al estar evaluando cualquiera de las 7 posibilidades que te compartí, no te engañes a ti mismo, seas muy realista sobre cuál sí puede proceder. Para que a su vez no le engañes a tu cliente, no le vayas a hacer crear falsas expectativas. Concientízalo, explícale en su vocabulario, en su entender, cómo están las cosas y el intento que vas a hacer. Muéstrale tu apoyo total en esta etapa difícil que todos estamos viviendo. Porque cuando lo peor haya pasado, cuando la pandemia se haya controlado o medio controlado, dalo por hecho que se te va a convertir en un cliente leal. Porque cuando más te necesitaba, ahí estuviste con él, buscándole por uno, por otro lado, pero no lo dejaste a la deriva. Como decimos acá para el norte, no lo dejaste abajo. No te limites con el frío, no se puede. Está cerrado el RAN, punto. No te limites a eso. Búscale, búscale. De hecho, precisamente hoy en la mañana me han estado informando, reportando algunos colegas, algunos socios, que algunas delegaciones del RAN ya empezaron a atender, pero a puertas cerradas. Entonces, pues no está por demás que averigües. Aquí en el grupo de Derecho Agrario puedes investigar, puedes preguntar si la delegación del RAN que te corresponde a ti ya está atendiendo a puertas cerradas, casos urgentes, casos delicados. Eso sí, no te dejes extorsionar, nada de que por un alto costo vas a obtener la información, los documentos. Se tiene que ser muy, muy razonable en ese sentido. Así que a manera de conclusión, en primer lugar está tu salud. Si el asunto puede esperar, es mejor que espere. No vale el riesgo de exponer tu salud y la salud de tu cliente y de tu familia y la familia de tu cliente. Bien sabemos, cuando el caso no es urgente, puede esperar, así convence a tu cliente, hace esa labor de convencimiento, porque pues a veces es por mero capricho, por puro enojo, te van a pagar, pero quieren que las cosas comiencen ya. Entonces que evalúe esa parte también. Y pues siempre he dicho, de hecho, esas técnicas que te compartí, más bien esas ideas que te compartí, que han funcionado, las vas a poder aplicar aún después de la pandemia. Siempre he dicho que un caso depende en un 50% de que se gane, de que tengas la razón legal y que aportes pues esas pruebas. Y el otro por ciento depende de alguna de las siguientes características.
de la astucia o de la sagacidad, es esa mezcla de inteligencia y de estar un paso adelante, o de tu creatividad o visión que tengas respecto a cómo te plantean un caso, te imaginas el desenlace, todo lo que necesitas, reunir la versión que vas a plantearle al Tribunal Agrario, basada desde luego predominantemente en datos reales. De eso depende del plan, de la estrategia. Esas ideas te pueden dar pues la pauta, la dirección, la noción a desarrollar pues un plan independientemente de que tu cliente tenga la razón. Y colega, pues estamos viviendo un tiempo de transformación, el inicio de una era donde varias reglas cambiaron. Algunos todavía no nos damos cuenta, pero ya cambiaron. Así que se vale pedir ayuda, apoyo, consejos, puntos de vista entre colegas y más en la materia agraria que está muy escasa. Eso no te hace menos abogada, menos abogado, al contrario. Esa sencillez pues te va a llevar lejos sin lugar a duda. No te limites a los 36 artículos que están establecidos en la ley en el tema de la justicia agraria. Imagínate 36 artículos contra 2.200 tesis aisladas y jurisprudencias que aplican a la justicia agraria. A veces, como conclusión final, a veces en los juicios y sobre todo antes de iniciar el juicio, para que a nuestro cliente su situación no se empeore, para que el problema no se desborde, ocupamos tiempo nada más. Y cualquiera de esas 7 opciones que te acabo de compartir puede ser una de las soluciones para que te dé tiempo en lo que reabran el tribunal, en lo que te admiten la demanda y te fijan una fecha de audiencia. Búscale, no te des por vencido al simplemente está cerrado el RAN y punto. Espero pues que te haya servido esta plática aquí entre colegas, entre amigos. Si por ahí tú detectas alguna otra técnica, estrategia, compártela para que este video pues sea más valioso respecto a que la persona que los vaya a ver y que vaya a leer los comentarios. Nos vemos pues en la siguiente transmisión.